Primero, gracias Lucas por venir hasta acá. Muchas gracias por invitarme. No, un placer. Además te recorriste toda la ciudad, que no es tan fácil, así que gracias. Después, recién estamos hablando con Lucas, estas charlas se enmarcan en un trabajo que estamos haciendo con Pablo Vició sobre tres ejes: la crisis de la democracia, los liderazgos para el siglo XXI y las administraciones públicas, que es desde donde se gestionan las políticas. Y esa es la reflexión. Escribimos un documento y después nos dijimos, sabemos poco. Entonces preguntemos a gente para reconstruir esta historia donde hay pocas respuestas y también escasean las preguntas. Mm. Y eso justifica, eso no lo sabías, pero que es de las 3 entrevistas que venimos haciendo y que seguirán muchas más, las 2 primeras, la primera y esta tercera, es con filósofos. Y ahí me decía, ¿por qué tantos filósofos? Bueno, ¿Quién fue el primero? Daniel Innerarity. Mm. Daniel es un filósofo vasco, es realmente un tipo que escribió mucho, es un capo sobre democracia, complejidad, muy interesante. ¿Sí? Te paso documentos. Y entonces ahí me preguntaba hoy, ¿pero por qué 2 filósofos al principio? Bueno, pues me parece que son las personas adecuadas para, en este momento de tanta confusión, tratar de pensar juntos. Así que, de vuelta, te agradezco. Y que sea una charla, es decir, porque cuando hablaba con Lucas me dice, yo no sé, tengo que estudiar la seguridad, no sé si sé. Digo, qué sé yo, hoy nadie sabe mucho. Así que, desde la ignorancia tratemos de reconstruir un camino. ¿Te parece bien? Me parece muy bien. Hoy empecé el día escuchando que alguien agregó al editor en jefe de The Atlantic a una charla sobre cómo invadir Yemen. Así que no, Todo es posible. sí, si no tengo la respuesta a algunas preguntas, no tendrá La buscamos en consecuencias los tan chats. graves, La claro. buscamos en algún chat. Bueno, lo primero que te iba a preguntar, yo vengo, te decía recién, soy economista, vengo y me interesa mucho la gestión. No soy una persona de la academia, tampoco de la macro, sino muy de la gestión, de la micro. Eh, por eso me interesa mucho esta charla, porque vos venís de la academia y te presentaste cuando charlamos, dice, yo vengo de la academia. Y digo, bueno, me interesa a una persona que viene de la academia, que reflexiona, que estudia, que las universidades son los centros de pensamiento de las sociedades. Bueno, ¿cómo percibís, evaluás, si estamos en crisis de representación, estas crisis, las dimensiones de estas crisis, institucional, de representación, de respuestas del sistema? ¿Cómo estás evaluando esta crisis del sistema democrático? Bueno, voy a dar un paso atrás para contar la historia un poquito Perfecto. más larga. Yo durante muchos años pensé y escribí sobre la relación entre la filosofía y la política. En general, sobre todo en nuestros tiempos, o por lo menos hasta hace no mucho tiempo, uno asumía que la filosofía y la política, o la búsqueda de la verdad y la vida democrática eran compatibles y que se mejoraban una a la otra, que el progresos en conocimiento y en la búsqueda de la verdad, cualquiera sea la definición de verdad que usemos, mejoraba la vida política liberal democrática y que mayor participación también iba a redundar en mejores condiciones para esta búsqueda inicial. Pero bueno, ese no fue el caso en otros lados y durante gran parte de nuestra historia. De hecho, la idea de la política como vida en comunidad, regida por opiniones, por tradiciones, por costumbres, eso por un lado, y por otro lado la filosofía como una búsqueda de ir más allá de lo tradicional o de lo que viene de ciertas costumbres y ciertas particularidades de diferentes grupos, bueno, estaban en tensión, ¿no? Si uno, por ejemplo, pone en duda las costumbres de la familia de uno, de los padres de uno, de los amigos, bueno, eso molesta y siempre molestó. De hecho, gran parte de los autores que enseño en la universidad fueron asesinados o exiliados
u otras cosas parecidas. Y esto desde el vamos, ¿no? Desde Sócrates, que decía que solo sabía que no sabía nada. Eh, y eso marcó, digamos, mi interés por mucho tiempo, la relación, por un lado, entre una búsqueda de un conocimiento que trasciende el contexto y la vida en comunidad, la vida política de cualquiera fuera esta comunidad. Em, un día me ofrecieron, tenía que ver con unos cursos que teníamos que dar en la universidad, me ofrecieron diseñar una clase sobre democracia. Y precisamente, dado ese interés que yo tenía hace un tiempo, diseñé una bibliografía para un curso que se llamaba Democracia y Verdad. Y explorábamos diferentes conceptos de verdad y diferentes maneras en las que podrían entrar en tensión o no con la vida política en general, pero con la democracia en particular. Y empezábamos no con textos contemporáneos, sino con escritos sobre democracia de Platón, en diferentes diálogos, pero sobre todo en la República. La democracia descrita, la democracia ateniense no era representativa, no era liberal de ninguna manera, era directa, era muy excluyente, solo incluía a los ciudadanos atenienses, excluía a las mujeres, a los metecos y a los esclavos, obviamente, en una economía esclavista, pero era considerada por muchos filósofos, y lo fue considerada durante mucho tiempo, como inestable, como muy llevaba a conflictos permanentes, era algo que movilizaba, pero que al mismo tiempo no podía asegurar ninguna permanencia y que se guiaba por las pasiones inmediatas de las diferentes partes de la sociedad. Y bueno, uno va viendo cómo se desarrolla el concepto y va cambiando y se vuelve representativo y se aplica a más grandes territorios y aparecen toda una serie de filtros, sistemas de pesos y contrapesos, y democracia se vuelve no solo buena palabra, sino la palabra definitoria de nuestra comprensión de la política legítima. Eh, pero todo esto para decir que no es obvio ni que democracia sea buena palabra, ni que sea el único régimen político aceptable. Eso tomó mucho tiempo y por buenas razones. Sino que además, cuando nosotros hablamos hoy de democracia, hablamos de algo muy específico, que es democracias liberales. Y la democracia liberal es la confluencia de dos tradiciones completamente diferentes y con orígenes diferentes y en base a principios diferentes, que son la tradición democrática, que se remonta a la Grecia clásica, y la tradición liberal, que tiene un origen completamente distinto. Hay versiones diferentes, pero que en general uno remonta a, no sé, el segundo milenio en Inglaterra, la Magna Carta, los estatutos de Oxford y toda una serie de procesos que llevaron a la descentralización del poder en base a una consideración de principios, una línea que rodea a los individuos y que no puede ser cruzada ni por otra gente ni por el Estado. Esa es básicamente la base de la tradición liberal. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque la democracia es una manera de elegir, es una manera de tomar decisiones. Cualquier cosa puede ser elegida o puede ser sometida a la decisión. No tiene un contenido específico. Si 8 de cada 10 personas deciden matar a los otros dos, eso es una decisión estrictamente democrática. No es una decisión liberal, porque no tiene ninguna consideración por los derechos de las minorías, en ese caso esas dos personas. Pero es cuando se juntan estas dos tradiciones y se decide decidir, no solo a través de mayorías, sino a través de mayorías respetuosas de ciertas consideraciones en torno a derechos individuales y universales, que emerge este régimen que se vuelve, digamos, básicamente el espectro de lo aceptable para nosotros, los bien pensantes, digamos, en 2025. Básicamente, lo que explica que estas tradiciones, lo interesante de este concepto de democracia liberal, es que es la confluencia de dos tradiciones diferentes, y lo que explica bien Hayek, como decía, es que tanto el liberalismo como la democracia, que tienen orígenes divergentes, son compatibles con el enemigo del otro. Entonces dice que la democracia es compatible no con es compatible con el totalitarismo. Hay democracias totalitarias. ¿Por qué? Porque las mayorías pueden decidir sobre cosas que no tienen ninguna consideración por derechos individuales. O sea, el enemigo del liberalismo, que es la no consideración de los derechos individuales, es compatible con la democracia. Entonces puede haber democracias
totalitarias o protototalitarias. Hay muchas formas de política en el siglo XX que se llamaron a sí mismos democracias populares, que mostraron una desconsideración total por los derechos individuales. Pero al mismo tiempo el liberalismo es compatible con formas autoritarias. ¿Por qué? Porque el liberalismo es compatible con formas de decisión que tienen consideración por los derechos individuales y por una barrera que no tiene que ser cruzada por nadie, sean otros individuos o el Estado, pero en base a principios que pueden no ser democráticos, pueden ser impuestos desde arriba. Entonces, por un lado tenemos democracias totalitarias o protototalitarias y por otro lado liberalismos Liberalismo. autoritarios. Y hay ejemplos de eso. Hong Kong era el ejemplo clásico de un régimen que era liberal, un estricto respeto por los derechos individuales y los derechos de propiedad, pero autoritario. Esto antes del traspaso, digamos, a China. Ahora está cambiando muchísimo. Y democracias totalitarias. Pero volviendo a este tema, o tomando lo que vos decís, es decir, había este consenso de un sistema democrático de representación donde nos alejamos de las arenas griegas y ahora, bueno, es más, todos participan en este juego y hay una, como no se puede hacer directo, es representativo. Esto parece que está fallando. Es decir, que en Occidente, y quiero cerrar esto porque digo, veamos en Occidente esas democracias, como vos bien señalás, liberales, representativas, fueron, parecería, eficaces para el desarrollo de la sociedad, para esa idea de mejora continua, y hoy se está perdiendo y la gente pierde, parecería, y es una pregunta, el afecto por el sistema democrático. Entonces la pregunta sería, en tu consideración, desde la academia, ¿qué pensás que está fallando del sistema que parecía funcionar y hoy entra en colapso? Estoy completamente de acuerdo en que la democracia en gran parte del mundo está siendo deslegitimada a un ritmo vertiginoso, está perdiendo prestigio, además está perdiendo apoyo. La razón por la que enfatizaba la democracia liberal como esta confluencia es simplemente que cuando hablamos de crisis, puede ser una crisis, por un lado, de la parte del aspecto liberal de la democracia liberal, o sea, puede haber un problema de representación, puede haber un problema de respeto a ciertos derechos, puede haber un problema de reivindicaciones respecto a, de vuelta, valores que tradicionalmente uno asocia con el liberalismo, pero también puede ser un problema de la capacidad de la democracia de absorber demandas, de traducirlas, de reflejarlas. Entonces hay una crisis. Ahora, hay que separar, me parece, los tantos y ver si esa crisis tiene que ver con la crisis de los aspectos representativos liberales de la democracia o con los aspectos participativos. ¿Y dónde ves dónde está el eje? Es decir, parecería ser, decía el líder chino, decía Xiaoping, que me importa de color son los gatos, lo importante es que hacen ratones. Sí. Es decir, hay una discusión sobre la democracia, qué tipo, pero lo que me importa es que me resuelva los problemas de la gente. ¿Hay ese problema? ¿Hay una falla de la democracia de satisfacer las demandas de la gente y la gente se siente que ese sistema, para ponerlo, hay un estudio que se hace en América Latina, el Latinobarómetro, que estudia la percepción sobre la democracia y sus resultados. Y lo que uno ve durante los últimos años, como alerta, es que la gente dice, el sistema democrático, sin demasiado análisis, es un sistema que funciona, pero sus resultados no son buenos. Y veías que iba cayendo el valor del sistema democrático, pero mucho más caía la percepción de que esos resultados eran buenos. Con lo cual decías, estamos en un problema. Entonces, ¿dónde enfocás el problema que hoy enfrenta las democracias liberales, ¿no? Representativas? Yo creo que hay una serie de cambios que están ocurriendo al mismo tiempo y que es difícil de desagregar, pero tienen que ver con cambios tecnológicos, tienen que ver con cambios educativos, tienen que ver con la falta de A ver, las nuevas generaciones no tienen ningún recuerdo de regímenes no democráticos o de una alternativa. En el marco de Occidente diría que esto también tiene que ver con la memoria o falta de memoria de, por ejemplo, la Segunda Guerra Mundial, pero en el contexto argentino tampoco hay memoria o hay cierta falta de memoria de lo que
precedió a la democracia y yo nací en 1982, o sea, justo antes de la asunción de Alfonsín, pero en mi generación tiene un recuerdo mucho más claro, creo, que las generaciones actuales. Y la Argentina es un país muy joven, como tantos otros, la gran parte de la población no tiene un contraste, no sabe que más allá de sus fallas, la democracia es preferible 1 millón de veces a cualquier alternativa. Y de hecho mucha gente, no solo en Argentina, sino en la región en general, pareciera estar diciendo que no le preocupa tanto que se mantenga la democracia, sino que se mantengan otras cosas que quieren mantener. Y que de vuelta, no quiero ser repetitivo, pero tiene que ver con que la democracia liberal es un engendro tal. Hay gente que está dispuesta a sacrificar participación, dispuesta a sacrificar representatividad para mantener algunas cosas del ámbito privado, algunas cosas de la vida, digamos, del consumo, del bienestar, de áreas de la vida no políticas y exclusivamente no políticas que pareciera de importarles más, una cierta privatización de lo que quieren. Y bueno, en el contexto de desigualdad de la Argentina, uno no puede criticar a alguien con tantas privaciones querer tener cosas que querrían dar por sentado. Pero como vos decías, no solamente Argentina, no es solamente América, no es Europa. Parece que hay una crisis generalizada que debe tener muchas aristas, pero digo, ¿hay algún factor común en esta crisis? ¿Hay algo que está fallando? Decías la vez pasada, los filósofos venimos a incomodar. Digo, y a veces nos matan. Entonces, ¿no te parece que la democracia estuvo demasiado tranquila en ese lugar de poder sin pensarse? No había filósofos que la cuestionen. ¿Y ahora lo están llamando para que hablen de esto? Sí, a ver, la oposición a la democracia antes venía de una crítica por ahí marxista de la democracia burguesa o venía de ciertos sectores de derecha que eran antidemocráticos y que siempre estuvieron presentes en las charlas, por lo menos en ciertos debates intelectuales. Hace, me parece, un tiempo a esta parte, tanto la izquierda marxista revolucionaria, antiparlamentaria y la derecha antidemocrática perdió preeminencia o dejaron de ser un riesgo y la democracia se volvió no solo la preferencia de la mayoría y por buenas razones, sino que se volvió el principio y el fin del debate, que no había nada fuera de la democracia. Y en eso creo que tenés razón, que el rol de los intelectuales de defender la democracia frente a los adversarios quizás perdió urgencia, porque al no haber alternativas, el debate se volvió un debate acerca de cómo dirimir problemas menores dentro de la democracia, problemas de distribución, problemas de derechos y minorías y lo que ahora se llama el wokismo, que quizás digamos, no dejan de ser muy importantes, pero que la democracia o la supervivencia de la democracia no depende de ellos. Y entonces quizás sí hubo se ayornó o se achanchó la intelectualidad porque no había que defender la democracia o que no había un adversario real que pusiese en riesgo la democracia. Y al mismo tiempo perdimos todos la noción de lo terrible que puede ser la alternativa a la democracia. Claro, la pérdida de lo que, de esa cosa que pasamos horrible, pero que también en Europa han muerto 100 millones de personas y hoy de vuelta aparecen historias. Un creciente desapego del sistema democrático. Uno puede enojarse con eso, pero lo importante es, que es lo que intentamos, es pensar por qué. Pues si no entendemos, no podemos actuar. Y estas charlas tienen que ver, tratar de entender, no porque tengamos la respuesta, sino para tratar de buscar preguntas. Y ahí una pregunta que te haría es, ¿qué pasó, a tu criterio, con este tema de este sistema democrático que durante décadas los centros trataban de llegar a acuerdos y los extremos, como decías vos, que empezaron a quedar marginados? Y hoy la disputa es lo que atrae votos. Hoy el conflicto es lo que te genera unión y voluntad, donde el enojo le gana a la conversación. De vuelta, ¿qué nos pasó? Digo, y es no digo la respuesta, digo, ¿cuál es tu visión de esto?
Una vez entré en una computadora pública a Facebook y no me di cuenta, tardé un segundo en darme cuenta que no era mi cuenta, era la cuenta de otro. Y era como estar en la casa de otra persona, pero en el mismo edificio. O sea, el departamento tenía las mismas paredes, el mismo cuarto, pero era todo diferente. Los muebles eran diferentes, los olores eran diferentes, todas las referencias eran diferentes. Después lo hice varias veces más, pero a propósito, le pedí a gente que me muestre su Facebook. Pero pasa lo mismo con otras formas de los medios, sobre todo en Internet. ¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que todas las referencias, todo lo que nos ofrece la pantalla, difiere. ¿Por qué? Porque hay unos algoritmos que están diseñados para llevarnos hacia donde queremos ir. Y mucha gente, sobre todo ahora con el tema de esta serie Adolescencia, que es de la que está hablando mucha gente, Sí, sobre la me soledad de los contaron, adolescentes, yo todavía no la vi. yo tampoco. Pero hablando de una cierta segmentación del electorado, sobre todo el muy joven, de acuerdo a sus consumos personales, Claro. que están guiados por algoritmos, no son elegidos por ellos y no son necesariamente elegidos por otros seres humanos tampoco. En general son algoritmos que van llevándolos en forma algo pasiva, digamos, gente de 16, 17, 18 años va leyéndolos. Pero es muy interesante porque crea un electorado muy segmentado. Estas echo chambers de los que hablan todos los estudiosos de social media, en el que la gente básicamente tiene acceso a solo un segmento de la verdad o del debate político o de la vida política y que no hay vuelta atrás. Ya no existen los canales de aire, ya no los ve nadie. El promedio de edad de los televidentes creo que es 70 y pico, el de las radios es 50 y pico, 60. Entonces, básicamente son estas microcámaras a las que tiene acceso diferentes partes de la población. Y creo que eso es fundamental para entender lo que vos me preguntabas, que es por qué funciona el ruido, funciona el enojo, Sí. funciona el desacuerdo. Funciona porque este juego que todos jugamos en común con ciertas reglas y cierto respeto a ciertas instituciones y procedimientos, ya no paga. Ya no paga porque no hay ni siquiera acceso a gran parte de la población. Y me parece que lo que sí funciona y se está testeando cada día es ver quién habla más fuerte, ver quién está más enojado. Y esas estrategias creo que a veces funcionan porque no existe una visión total que permita corroborar la verdad, ni siquiera fáctica. No importa que es cierto o que no, importa que la gente crea esto o ello. Para mí es fascinante que se está volviendo, por ejemplo, yo voy manejando y hay una radio y otra, Sí. un botón. No voy a dar el nombre, pero son dos radios argentinas. Una se está volviendo cada vez más derecha y la otra típica progre. Y es fascinante porque ninguna de las dos te cuenta la historia que los periodistas mismos creen que es lo que pasó. Los dos te cuentan una versión y uno puede hasta mostrar de qué manera ambas están deformando la realidad. Parece Fox. Y se ve de ambos lados. O sea, la marcha de hace 2 semanas fue una infiltración de agentes del gobierno o Las barras fueron las barras cerradas, sí, que lo único que quieren es ponerle fin al gobierno. al gobierno de Milei. Me parece fascinante porque no importa que tenga razón, importa que parte de la gente lo crea. Es la confirmación. Y en Ahora, Estados Unidos es increíble eh, el grado de concentración de ese tipo de debate, a la diferencia del debate tradicional más formal, digamos, más considerado. uno parecería, a mí a veces me quedo pensando que se le echan la culpa a las tecnologías, ¿no? Y las tecnologías ayudan. Sí. Pero la sociedad se volvió más compleja, ¿no? Siguiendo esta idea de, de la pirámide de Maslow, es decir, la política se enfrentaba con sociedades mucho más iguales. Las demandas de la sociedad eran mucho más uniformes. Entonces los partidos del siglo pasado tenían demandas básicas, educación o comida o techo. Hoy, con toda la pobreza que tenemos, pero la gente estudió, se formó, y esta idea de la pirámide de Maslow, es decir, cada vez se fue segmentando más su interés. Hay, y la política no dio cuenta de cómo procesar eso. De vuelta, yo que siempre me quedó una charla con Ricardo Lagos, el presidente de Chile, que decía, los partidos progresistas nos formamos para atender las demandas
demandas de hace 50 años. Ahora vienen con demandas de la clase media y media alta. Eran demandas que nosotros no sabemos procesar. No hay un echar culpa a la tecnología de una irresponsabilidad de la política y de la academia de analizar lo que estaba pasando y de ofrecer una respuesta, digo, para provocar nada más. A ver, claramente sí. En cuanto a que mientras las tecnologías sean, a ver, uno podría decir que no son simplemente un instrumento, pero mientras son un instrumento, es cierto, como un martillo puede usarse para construir algo o para destruir. Son neutros, digamos, depende cómo los use uno. Y mientras ese sea el caso, es cierto que está en la vida política en usar esos instrumentos de acuerdo a fines que no deberían depender de los medios. Estoy de acuerdo en que en todo caso es un desafío que hay que superar, digamos, la segmentación, por ejemplo, del electorado. Lo que habría que hacer es ver cómo eh, acceder a diferentes sectores de la población para satisfacer sus demandas. En eso estoy de acuerdo. Creo que el riesgo es que no sean tan neutros esos medios ni su rol y que lo que hagan, eh, creo que obran a sabiendas de los desafíos que plantean para la democracia. Y esto, de vuelta, creo que está pasando en Estados Unidos. Hasta la semana pasada se hablaba del Partido Republicano, hablaba de sí mismo como el defensor de los derechos de libertad de expresión. Esto durante 3 semanas, no nada más obviamente, pero J.D. Vance habló hace poco del problema de Alemania, de mantener al margen a alternativa para Alemania, y que eso limitaba el debate público. Y hace 3 días cayeron cuentas, una enormidad de cuentas en Turquía porque las dieron de baja y eran la oposición a Erdogan. Y nadie con dos dedos de frente piensa que el Partido Republicano sea el defensor de la libertad de expresión. Es defensor de muchas cosas que la gente cree que es valiosa y la votan por eso y ganó, pero nadie cree que la preocupación central del Partido Republicano sea la libertad de expresión. ¿Por qué digo esto? Porque creo que hay una manipulación de los medios. Los medios ya de por sí plantean un desafío enorme. Es cierto lo de las demandas. Yo creo que durante gran parte del siglo XIX y XX las demandas eran organizadas en base a ciertos clivajes, ciertas divisiones básicas. En el caso de Lagos, una que todos entendemos, digamos, el tema de la redistribución y la división en clases. Los debates eran revolucionarios o parlamentarios, pero en ambos casos, digamos, se entendía que una división fundamental de la sociedad era la división en clases. Después entraron otras cuestiones como divisiones de género, también fundamentales, pero que hoy en día existe una serie de clivajes enorme y difícil de absorber. Pero también esto nos remite a debates constitucionales del siglo XVIII en Estados Unidos, donde se consideraba que la idea era precisamente contrarrestar las divisiones o hacerlas menos importantes o multiplicarlas de acuerdo a un sistema de pesos y contrapesos que nos permita que ninguna sea tan importante como para ser manipulada. En todo caso, creo que un riesgo hoy es el contrario, no que la sociedad sea tan compleja, sino que sea simplificada por actores políticos que tienen Claro. éxito en esa simplificación. Creo que el populismo está basado en esa capacidad de simplificación. Cuando te escuchaba de las nuevas tecnologías, las redes sociales, sesgos de confirmación, los algoritmos y demás, yo digo, bueno, pero al revés, uno podía pensar que la política, siempre pienso en términos de la política podía aprovechar para poder entender mejor a la sociedad. Si me da la sensación de que en las sardinas griegas escuchábamos a poca gente, pero se escuchaba, se conversaba. Mm. Claro, el tema es que después empezaron a ver millones de personas, pero claro, era la televisión, la radio, era unidireccional la conversación, más simple. Ahora la sociedad se volvió más compleja. Ahora estas nuevas tecnologías permitirían, si se utilizan no para el mal, sino para el bien, escuchar a la gente y preparar al sistema político para sistematizar, procesar, entender las expectativas y demandas de la gente. Y me parece que eso está muy a la defensiva en vez de estar pensando proactivamente cómo escuchar a la gente, que, no sé, a mí me parece que la gente se cansó de que no la escuchen, de que el sistema político está hablando de sus problemas y no los problemas de la gente. Sí. A mí me parece muy interesante que uses la palabra formación, porque básicamente después de la Segunda Guerra Mundial, con Bretton Woods y
y una serie de instituciones que se crean para diseñar, digamos, el sistema internacional, bueno, emerge una concepción de la democracia que imita a los modelos más influyentes del mercado. Se considera la vida política como una analogía al mercado. La democracia es un mercado de ideas. La democracia liberal, de la que hablaba antes, refleja un aspecto del mercado que es el mercado de ideas y la competencia política, ¿no? Y en un momento hay gente que dice, no, pero esa competencia política quizás es injusta porque hay gente que participa con mayores recursos, o gente que tiene más voz, o gente que tiene toda una serie de ventajas históricas, formas de discriminación, etcétera, etcétera. Entonces lo que hace falta es intervenir ese mercado, el mercado político de ideas. Y ahí emergen toda una serie de teorías deliberativas de la democracia, cuyo fin es educar a la población y contrarrestar esos problemas del mercado. Y también eso refleja modelos en economía, de la economía de bienestar en los 50s y en los 60s. Y es interesante porque yo decía que la democracia liberal es este rejunte de dos tradiciones, pero este rejunte de dos tradiciones explota, se vuelve el más influyente del mundo en un momento en el que la economía de mercado también explota y se vuelve el modelo de la disciplina de la economía. Y esto es en la inmediata posguerra. Y los autores que teorizan la economía son los mismos que teorizan la política. Y de vuelta, es fascinante que en el mundo de la economía hay gente que dice, no, este mercado no funciona, hay que intervenirlo. Y en el mercado de la política hay gente que dice lo mismo y se desarrollan teorías deliberativas cuyo fin es educar al electorado, poner límites a los recursos que se ponen en tal o cual lado, Sí. asegurarse una pluralidad de voces y toda una serie de consideraciones. Es interesante porque después dentro de la teoría deliberativa se desarrollan las teorías que se llaman epistémicas, que consideran que el valor de la deliberación no solo es educar a la población, sino también llegar a ciertas decisiones de cierta calidad, digamos, decisiones que se puedan medir en su calidad y que se puedan mostrar sean mejores que otras decisiones llegadas otras decisiones a las que se llega de otro modo. Y hay gente a la que eso le dio un poco de cosa, porque el valor de la democracia son los procedimientos a través de los cuales elegimos, no la calidad de las decisiones. Si la calidad de las decisiones fuera la razón por la que votamos, quizás una computadora mañana, una inteligencia artificial, tomaría, Para salir. claro, un filósofo rey platónico, Exactamente. llegaría a mejores decisiones que la democracia. Entonces, los defensores del modelo clásico que decían la democracia es procedimiento, por más que el mercado sea imperfecto, estaban en la vanguardia en contra de aquellos que decían hay que intervenir en el mercado, porque si lo intervenían, llegaban a esta, quizás de una manera no premeditada, a este riesgo de que el valor de la democracia sea la calidad de las decisiones y no la manera en la que se toma. Y esto llevó a un debate interesantísimo en el que lo que se preguntaba era qué es lo que hace que la democracia sea valiosa, por qué queremos democracia, ¿es una manera de decidir o es un cierto tipo de decisiones Los resultados. o resultados? Y es fascinante. Ahora, a ese debate, que de vuelta refleja debates dentro de la economía, dentro de la política, y debates sobre el mercado, y debates sobre las ineficiencias del mercado, de repente se le agregó otra manera de ver la democracia, que en los últimos años fue mucho más influyente, que dijo ni procedimientos, ni deliberación, ni educación de la gente. Lo que hace falta es acabar con la mediación institucional y defender los intereses del pueblo, entre comillas, a través de gente que no considera las instituciones como prioritarias, ni siquiera respeta las instituciones como necesario, y que utiliza estos instrumentos y estas tecnologías de una manera muy eficiente y de una manera muy exitosa, pero que puso de costado toda una serie de consideraciones de décadas de gente que creía que hacía falta reglas de juego y que había que mejorarlas. Y es muy difícil contrarrestar eso. De hecho, eso nos remite a críticas de la democracia de hace 2000 años. El que gana es el que convence a los demás. Entonces, es muy difícil. A ver, yo soy politólogo, yo no sé quién es el presidente de la Unión Europea. Nadie sabe. Desde Luxemburgo. Ni los luxemburgueses saben. ¿Por qué? Porque a nadie le interesa esa concepción administrativa de la política. Es bastante aburrido. Y llega alguien y en voz alta empieza a decir cosas que son mucho más atractivas. No serán ciertas, pero suenan bien. Y de repente todo el mundo está hablando de eso. Yo creo que lo que está pasando en Estados Unidos es absolutamente fascinante.
Y no es solo en Estados Unidos, está pasando en Europa, está Sí, pasando sí. Estuve en Holanda hace 3 semanas y están cambiando políticas de décadas de expansión de la educación en inglés, que había duplicado el número de alumnos europeos en Holanda, una fuente de recursos ilimitada. Erasmus. Bueno, Erasmus es el intercambio a través de Sí. los países, pero acá decidieron en Holanda que la mitad de los cursos van a ser en inglés. Entonces, gente de toda Europa venía, porque ¿quién habla holandés? Y ahora tiene una política más de Holanda para los holandeses y están desfinanciando programas y conozco mucha gente que está bastante preocupada. Y no hablemos de Alemania, que Alemania sí es grave lo que está pasando. Nadie tiene grandes expectativas con respecto a Hungría o a Polonia, pero que Alemania voten 20-22% a un partido abiertamente revisionista. Preocupante. Bueno, pero habla, de vuelta, habla de o nos enojamos con la ultraderecha o nos enojamos con eso o pensamos qué nos pasó. ¿Qué Sí. le pasó a este sistema que podía conversar, podía entender, podía incluir y hoy separa, confronta y los extremos definen el juego? Porque al final, si los centros no acuerdan, Sí. los extremos imponen las ideas, ¿no? Entonces, Yo creo que hay una despolitización general. Quizás tiene que ver con la falta de alternativas en el sentido de que como la democracia se da por sentado, como no hay rivales, uno deja que las cosas sigan su curso y se ocupa de sus propios quehaceres. bueno, eso lleva, te quería preguntar también, es decir, parecía los 70 y demás, había una idea del trabajo social, la voluntad de trabajar con el otro, ese espíritu eh, del mayo francés, y hoy pasamos al otro extremo del individualismo, ¿no? ¿Qué fracasó en esta historia? eh, que de vuelta volvemos a una cosa tan individualista y que permite estas cosas que decís, ¿no? Bueno, ahí sí creo que tiene que ver con particularidades históricas. En el caso argentino es llamativo. Uno ve, por ejemplo, en 1976, antes del proceso, un país convulsionado y con grandes diferencias y que no estaba para nada pacificado. Tenía 4% de pobreza, tasas de desempleo históricamente bajas. Si lo comparamos con el país actual, nada mejoró. De hecho, empeoró en todas las maneras posibles. Y se habla, por ejemplo, también del 2001 con respecto a hoy. Y los datos sociales hoy son infinitamente peores y la dependencia de grandes sectores de población del Estado y tasas de desempleo y precarización son tales que yo creo que es paradójico quizás, pero este crecimiento del individualismo eh, pareciera estar acompañado de un sálvese quien pueda. No es el individualismo en el sentido de egoísmo o desconsideración del otro, pero una falta de una base mínima sobre la cual construir. Eh, no es necesariamente el individuo autónomo que teoriza el liberalismo Sí. el argentino promedio hoy en día. Hay un montón de condiciones que no están dadas. Vos decías, volviendo al diseño del sistema democrático, ¿no? Con el desarrollo de la sociedad tenemos un diseño de representación, esquema de representación de, de décadas, pero aparecen nuevos actores que no tienen sillas en la mesa de decisión, Mm. ¿no? No me acuerdo el autor, pero había hablado de la silla invertida, es decir, era como el juego de la silla, pero no es que había 10 jugadores y le sacaban una silla para después pelearse sino era al revés. Eran las mismas 10 sillas que es el sistema diseñado y aparecen nuevos actores con ganas de participar, jugar, pero tienen que ir por afuera porque no tienen, ni en los partidos políticos, ni en el sistema está pensado cómo trabajar. Y aparecen entonces las organizaciones no gubernamentales que defienden derechos, que defienden... Interesante, pero la política tiene que si están los ambientalistas que defienden un derecho muy importante, o el derecho y otros derechos. Ahora, la política tiene que transar entre
entre derechos. Es decir, bueno, ¿cuánto contamino con cuánto trabajo hago? Sí. La política tiene esto y no pudo resolver eso y se ve envuelto en como una crítica permanente al hacer político. A mí eso me recuerda a la pandemia, debates. La gente tiende a mezclar lo técnico con lo político, ¿no? Y hay cosas que son ambas, pero por ejemplo, yo pasé la pandemia en Singapur y es un gobierno altamente descentralizado, tecnocrático. Acá se discutía si las vacunas tenían que ser rusas o del imperio y se discutía, pero no había vacunas. Y allá un día aparece el ministro de Salud que no había dicho una palabra sobre las vacunas y dijo, para mañana Pfizer y Moderna para todos gratis. Y la verdad es que así da gusto la tecnocracia de arriba para abajo, poco liberativa, pero con vacunas. Pero uno veía desde ahí que en el mundo había gente que decía que las vacunas eran una conspiración para Sí. tal o cual cosa. Y entonces, por un lado estaban los que creían que cualquier tipo de expertise, cualquier tipo de especialización, cualquier tipo de conocimiento técnico era un riesgo, porque en realidad todos teníamos la misma capacidad para tomar decisiones y para participar. Y por otro lado estaban los que creían que solo el conocimiento técnico y especializado era el que valía, que todo el resto era una conspiración anti-vacuna. Y la verdad es que todos los estados, todos los gobiernos tuvieron que tomar decisiones de política en cuanto a sus prioridades, en base a la técnica, en base a los conocimientos más avanzados. Pero, por ejemplo, si abrís el aeropuerto y abrís la frontera, eh, hay segmentos de la población que van a estar expuestos al virus y también al revés, si te cerrás eso va a tener un costo. Y yo creo que hay un problema hoy en día para distinguir, por un lado, las cuestiones políticas, por otro lado, las cuestiones técnicas y la toma de decisiones que hace falta sobre las cuestiones técnicas por parte de la política. ¿Qué quiero decir con esto? Que el problema es que creer que todo debe ser sujeto a la política es un error. Que todo debe ser sujeto a la decisión democrática es un error. ¿Por qué? Porque hay cosas que la gente no tiene idea. Y la gente no puede tomar decisiones sobre cosas sobre las que no tiene idea. Pero también es un error creer que todo puede ser el producto de una decisión tecnocrática de arriba para abajo, de un sabio que no sabe qué quiere la gente, que necesita la gente, no habla con la gente. Y ese es un problema grave que confrontan las democracias, creo, hoy en día. Ver, a ver, hace falta volver a cierto tipo de elitismo. Hace falta volver a cierto tipo de jerarquías. ¿Eso significa que yo sea un conservador? No. Significa que no todo puede ser sujeto a una toma de decisiones. Y al mismo tiempo, me parece que la política tiene que aprender de sus errores, ver lo legitimada que está, ver que las alternativas al proceso democrático son realmente indeseables y en ese sentido sí creo que la política está fallando, creo que tenés un punto, que es cierto que pareciera haber cierta inercia, cierta cerradez por parte de los políticos a incorporar ciertas demandas, pero el peligro, a ver, lo hacen a expensas de su propio futuro. Sí, pero hay mucha ceguera para ver el futuro, porque creo que una de las cosas que pasan es que es muy difícil ver el futuro, que es tan la incertidumbre que vivimos, que la irrupción de la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, la velocidad e intensidad de los cambios y demás, digo, para mí el centro de la acción política es la transformación de la realidad en un sentido deseado. Es decir, yo compito con vos, yo tengo mis valores, los presento y compito, pues yo veo una sociedad de tal manera y lo estoy viendo hacia el futuro, esa sociedad. Y hoy el futuro se perdió, es difícil de pensarlo, entonces pensamos el aquí y el ahora, y el aquí y el ahora está en la competencia por las elecciones, por el poder. Entonces, se perdió, y es una pregunta, la noción de cambio, porque es difícil percibir el cambio, y estamos muy discutiendo en la política la toma del poder, ¿no? Yo me pregunto en base a estas reflexiones, si quizás parte del problema no es que la política y la vida social en general corre detrás de ciertas tecnologías, algunos cuyos usos no son obvios, cuando en realidad podría ponerse delante y limitar o direccionar el desarrollo y uso de ciertas tecnologías para precisamente enriquecer a la política en el sentido más amplio. Ujú. No puede ser que
tengamos que correr detrás de cada invención y ver cómo funciona y para qué sirve, como si fuese un medicamento que quizás no sirve para la calvicie, pero quizás sirve para el acné. No es así que debería funcionar la relación entre la política y la tecnología. De hecho, uno debería, como comunidad, como sociedad, plantearse siempre ciertos objetivos políticos y fomentar el uso de tecnologías que permitan eso, pero no correr por detrás de las tecnologías. Bueno, ahí me remite, y aprovechando tu vida, 5 años en Singapur, hay una tentación hoy en el pensamiento de que no es tan malo las autocracias, pero son más eficientes, como decías antes. El líder de Singapur dijo un día, vacunas, ya, y nadie discutía eso. Y eso, frente a lo que está pasando con China y demás, parecía que es mucho más eficiente una gestión autocrática que una gestión democrática que lleva demasiada liberación. Sí, Siempre pensé que en realidad la creación y la creatividad tenía que ver con la libertad y la democracia. Pero no sé si estoy equivocado. Entonces, vos que viviste en Singapur, ¿cómo ves este tema de los... a ver, acaban de construir dos estaciones nuevas en la línea de subte en el Upper East Side de Manhattan a un costo de miles de millones de dólares y tomó más de 20 años hacer 2 estaciones. En China lo harían en meses. Eso tiene un costo social, un costo de consideración de derechos individuales, etcétera, etcétera. O sea que la eficiencia siempre tiene un costo grande. Dicho eso, tampoco hay garantías de que el gobierno chino, un gobierno autocrático, sea tan sensible a las demandas de la gente. Porque no solo aquellos que remueven para construir tren, sino aquellos que van a usar el tren. Entonces, no es algo que esté garantizado. En el caso de Singapur, el gobierno es muy atento a las demandas de su gente. Son 6 millones de personas de alto poder adquisitivo, más allá de todas las limitaciones democráticas que tiene, está muy atento a diferentes segmentos de la población y lo que quieren y cómo dárselos de una manera que no viene con la autocracia, pero que no es incompatible con la autocracia. Pero no está garantizado. Es lo que decía la vez pasada, es esta cosa liberal, democrática, sí. Claro, entonces el problema de ponerla, de apostar a la autocracia es que en gran parte de los casos eso no pasa. Lo mismo con el tema de partidos, por ejemplo. En Singapur está el mismo partido en el gobierno hace décadas, 5 décadas. Eso no significa que un sistema de partidos limitado o de partido único sea la solución, porque en México o en otros países del mundo, en Brasil en su momento, que tuvieron ese problema, las demandas no eran satisfechas de la manera en que son en Singapur. Y la falta de clientelismo no era la característica del PRI en México. Sí es el caso en Singapur. La bajísima corrupción no era el caso, que sí lo es en Singapur. Eso no significa que Singapur sea excelente, significa que tiene eso, es una mezcla de cosas, pero que nada impide que no lo sea. Un sistema de partidos limitado o un sistema de partido único no sería la respuesta a ese problema. No le pondría fin a la corrupción, no le pondría fin al nepotismo, no le pondría fin a la ceguera del gobierno a las demandas de la población. Entonces, en ese sentido, es difícil usar a Singapur como un modelo porque tiene un montón de características que si uno las replica no tiene garantizadas ninguna de esas respuestas. Con respecto a la otra pregunta que me hiciste, la innovación, mi respuesta es pesimista. Y yo en general soy optimista con respecto a la democracia y lo que tiene para ofrecernos. Pero vos me preguntás si la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y el progreso en el sentido, digamos, técnico no depende más de la democracia que De la libertad. o de la libertad. Yo creo que depende de ciertas libertades, pero que son libertades limitadas. Mientras uno no interfiera en la política y uno no interfiera en el status quo y la distribución de poder, y dada la vida hoy en día y la privatización de gran parte de la vida en las democracias liberales y en el mundo, creo que uno puede desarrollar tecnologías y nuevas formas de sociabilidad que no preocupen a los gobiernos de turno. Es decir, que la creatividad en China no está en riesgo. Creo que no. Porque hay muchísimas formas de creatividad que nada tienen que ver con poner en duda el sistema gubernamental. Sobre todo cuando hablamos de formas de conocimiento técnico, tecnológico. A ver, no digo que China tenga las condiciones para imitar a Silicon Valley o para imitar a Estados Unidos, pero sí que puede desarrollar. Creo que no hay límites a la innovación de un país autocrático o a ciertas formas de autocracia, y no me preocupa en ese sentido
la innovación en China. Sí creo que les podría ser más innovador aún si hiciera algunos cambios. Pero me parece que el techo sea obvio. Bueno, yo te agradezco mucho la charla. Tenemos un tiempo, una hora, y fue, no sé si lleno de respuestas, pero sí despertar preguntas, que esa es la idea. Yo te agradezco. Y acá una participación de Paula, que me dice, ¿cuál es esa Lucas? Digo, que está viendo, está estudiando estos temas. ¿Qué libros recomendarías qué lecturas recomendarías donde estás metido vos para entender lo que nos está pasando? Yo creo que hay ciertos libros sobre democracia, y en general son libros de teoría política, pero creo que son fundamentales para entender en qué sentido la democracia es algo valioso y en qué sentido está fallando y por qué. Eh, es- yo, por ejemplo, creo que hay textos acerca de la democracia deliberativa, hay textos acerca de el populismo como una amenaza a aquello que consideramos más valioso de la democracia, que merecen la pena. Algunos de los títulos de los libros no recuerdo, pero autores, estoy pensando en Hélène Landemore, Nadia Urbinati, em, bueno, más cercanos a nosotros, uno de los grandes defensores del populismo es Ernesto Laclau, que fue uno de los grandes teóricos Sí, del kirchnerismo, que no es de vuelta santo de mi devoción. Pero su pareja, Chantal Mouffe, tiene unos textos fascinantes sobre democracia deliberativa y democracia agonista, que están en conversación. Toda esta gente que mencioné está en conversación y todos están en desacuerdo, pero lo que quieren entender es qué es lo que hace que la democracia valga la pena, qué es lo que le hace la democracia sea valiosa, y en base a eso analizan en qué sentido la democracia está en crisis, qué es lo que no está funcionando, porque creo que si no es muy difícil ver qué no funciona cuando uno no sabe lo que quiere. totalmente. Pero más que autores, quizás lo que yo recomendaría es a la gente estudiar la democracia en diferentes vertientes. El modelo que imita la democracia de mercado, perdón, el modelo que imita la economía de mercado, que son los modelos procedimentales de comprensión de la democracia, los modelos que creen en la intervención del mercado, que son los modelos de democracia deliberativa, y los que estudian el populismo como una tercera alternativa, que pone en duda no solo el rol de las instituciones, sino cualquier intento de mejorar o educar al electorado, porque lo que creen es que el pueblo sabe lo que quiere y que ellos lo representan. El problema es que esta alternativa es quizás mucho más sexy y más divertida, y Claro. está funcionando. Te agradezco mucho, Lucas. Y como dijiste al principio, a lo mejor podemos volver a juntarnos y seguir charlando. Y a lo mejor podemos tener a la Paula también en esta conversación. Muchísimas gracias. A vos, gracias.